Hola, es el vuelo de la cultura. Como os prometí, hoy vamos a hablar sobre los maragatos. Los maragatos viven en la provincia de León, en la comarca de Astorga. Su traje nacional es negro, con sombrero también negro. Las mujeres visten ropa de estilo oriental, tienen sus costumbres propias y vivían aislados. Nadie sabe su origen. Hay distintas opiniones. 1. Eran cartagineses. 2. Eran mauritanos que fueron expulsados de sus tierras en tiempos del Imperio Romano y vivían en España. 3. Eran berberes que se asentaron en la capital de Astorga. 4. Son de origen celta, por lo que sus costumbres son parecidas. 5. Puede ser que su nombre maragatos venga de su ropa. Y 6. La última versión nos dice que se llaman maragatos desde el siglo XVI, que significa vendedores. Y es verdad que se dedicaban a la compra-venta. Eran arrieros. Por el norte llegaban hasta Galicia, por el sur viajaban hasta Madrid, vendían pescado y carbón, lo intercambiaban por salchichas y otros productos. Cuidaban las mulas, se dedicaban a la industria textil, eran famosos por su honestidad. Nunca cantaban cuando iban con sus mulos. Les confiaban el dinero a ellos y no al correo. Los maragatos tenían fama de que nunca engañaban. Ahora vamos a imaginar cómo vivía la gente, en especial los maragatos. El suelo de la región era pedregoso, por eso sus casas se construían de piedra, los huecos se rellenaban de arcilla y los tejados eran de paja. Más tarde las piedras se sustituyeron por ladrillos, pajas se sustituyeron. En los pueblos más importantes había escuelas. El edificio del colegio femenino se conservó en Astorga. También el seminario donde los alumnos estudiaban durante 5 años latín, 3 años filosofía y 4 años teología. Las misas en la iglesia eran en latín, por eso un alumno del seminario debía conocer esta lengua. Si el alumno superaba con éxito la primera etapa de latín, como regla general se convertía en clérigo. Cuando estos alumnos llegaban a estudiar a Astorga, debían pagarse la vivienda ellos mismos. En los pueblos, los maragatos se dedicaban a la agricultura y la ganadería, cultivaban nabos y repollos, cuidaban del ganado. Los años de mala cosecha de pan y de patatas no solían coincidir, por eso en el caldo, cuando no había patatas, se añadía más pan. Contra la plaga de la patata se luchaba así. Cogían las orugas rojas en latas y luego las quemaban. Más tarde aparecieron sustancias químicas para eliminarlas.
Muchas veces los maragatos emigraban de un pueblo a otro, también a Madrid, porque no había trabajo, el clima no era bueno, había nieve y tormentas. La medicina. En aquellos tiempos se trataba a la gente con medios limitados. Se curaba la rabia con la llave de la iglesia de San Pedro de Tabladillo, se calentaba al fuego y se aplicaba sobre la herida. Esto había que hacerse de inmediato, a veces ayudaba a curar. De este modo también se trataban las picaduras de serpiente. Los calambres abdominales se trataban con ayuda de genciana. Se hacía una bebida amarga. Hoy en día esta planta ya no existe en la tierra de los maragatos. Cuando un niño enfermaba de tosferina, se le llevaba al fondo del rebaño de, por ejemplo, ovejas, donde el enfermo debía respirar profundamente. Las evaporaciones de estos animales consideraban que era de ayuda. Las farmacias. En aquellos tiempos preparaban sus propias medicinas en casa. Las farmacias. Más tarde aparecieron las primeras farmacias, establecimientos que se dedicaban a la producción de medicamentos. La primera tienda de este tipo se abrió en Santa Colomba de Somoza. Con el tiempo aparecieron los primeros taxis. Eran vehículos de color negro. Llegaban a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Cuando la gente venía en tren de Madrid a Astorga con ayuda de taxi, regresaba a su pueblo más rápido. Se necesitaba el servicio de un taxi, había que ponerse de acuerdo de antemano, ya que no había medios de comunicación. Los primeros teléfonos aparecieron en los años 20 del siglo XX. Para hablar con los pueblos vecinos había que esperar más o menos media hora. Sin embargo, si esa persona quería hablar con alguien de Madrid, debía esperar toda la mañana y toda la tarde mucho tiempo. En los años 40 ya había teléfonos privados. El primer teléfono de este tipo se instaló en Santa Colomba de Somoza. Los maragatos celebraban sus fiestas, comían repollo, garbanzos, cerdo, pero comían al revés. El primer plato era la carne, el segundo los garbanzos y terminaban con la sopa. Los productos para la fiesta se iban preparando 2 meses antes de la celebración. En la fiesta de Santa Lucía, el menú típico era repollo con bacalao. Los vecinos más pobres comían repollo con pulpo. Ahora os voy a contar un poco cómo eran las bodas entre los maragatos, porque se casaban entre ellos. Se casaban entre ellos, como acabo de decir. Los novios, con el traje típico de los maragatos, llegaban a la iglesia muy temprano.
Después de la misa iban todos a la casa de la novia, donde los invitados participaban en una carrera. Los novios tenían un bollo que representaba a un maragato, un muñeco, y la persona que más corría recibía la cabeza de la figura del maragato como premio, recibía un puro y dinero. El resto del bollo se repartía entre los invitados. En la comida se servía al estilo maragato, primero la carne, luego las legumbres y finalmente el caldo. Durante la cena, los novios y sus invitados comían carne guisada, paté de ajo y otros postres muy ricos. Podéis disfrutar de la maragatería visitando Astorga. Ahí tenéis un museo del chocolate, pues en Astorga se preparaba el chocolate con su propia receta, que se vendía por toda España. Debéis probar la cecina, que es jamón, pero no de cerdo, sino de vacuno. Es deliciosa, la podéis encontrar en cualquier tienda, no necesariamente maragata. En Astorga hay iglesias incluso de estilo barroco, restos romanos y un edificio muy bonito que comenzó a construir Gaudí. Por desgracia, el artista se peleó con los maragatos porque a estos les pareció muy caro. Gaudí se fue y no regresó más, nunca más. La construcción de este edificio fue finalizada por otro arquitecto a su manera. No obstante, el resultado final es muy bonito e interesante. En Santa Colomba de Somoza podéis visitar el Museo de los Maragatos.